Varios intentos de acabar con Bruno y Esther le habían fallado a Clotilde, la abuela de Susana. Su odio era tanto que, a pesar de haber perdido a su nieta de nuevo, al momento empezó a fraguar otro plan, pero este tenía que ser infalible, sin errores. Por eso iba a utilizar todo su poder en la brujería. Por lo tanto, Esther en ese momento terminaba de enterrar el cuerpo de la zombie junto a las cenizas de su cabeza. Le parecía escalofriante que su amiga fuese convertida en muerta viviente para matarla. No comprendía quién le tenía tanto odio si ella no le hacía mal a nadie. Tampoco Bruno, ambos eran buenas personas. No se imaginaban que en esos momentos ya les estaban preparando otro plan para desaparecerlos. Bruno había despertado en el monte lejos de la casa de su novia. Solamente alcanzaba a recordar cuando Susana apareció descarnada, de ahí en más nada. Ni siquiera sabía si Esther estaba viva o muerta, y eso lo preocupó. Se fue rápido, la ansiedad por saber de ella lo estaba consumiendo. Para su fortuna era muy temprano, y cuando llegó, Esther apenas había tapado el hoyo donde enterró el cadáver de Susana. Al verla con bien, le regresó su alma al cuerpo y se dieron un efusivo abrazo. Bruno le preguntó por qué había cavado un pozo. Ella le respondió que ahí yacía el cuerpo de Susana, convertido en zombie. Él había luchado contra ella convertido en lobo, pero sus zarpazos no pudieron matarla. Estaba muerta y no podía matar un cadáver. Sin embargo, una cruz bendita clavada en su espalda sí pudo vencer al mal. Su novia le dijo que ya eran muchos los atentados contra ellos. Si no hacía nada, en alguno de ellos podrían hacerles daño porque venía de alguien muy poderoso. Le respondió que esperaría la luna llena para convertirse en lobo y encontrarlo utilizando su olfato lobuno. Así acabaría de una vez por todas con esa amenaza. Su novia le dijo que sospechaba de la abuela. Susana un día le dijo que era una bruja, con sus brebajes le conseguía hombres, pero nunca le comentó dónde vivía. El rompecabezas se estaba formando con lo que Esther le dijo. Con su olfato no le sería difícil encontrarla, era cuestión de que emergiera la bestia en su cuerpo. No obstante, la bruja era poderosa y sería peligroso enfrentarla, por lo que Esther le recomendó tener mucho cuidado. Esa tarde, antes de que cayera la noche, Bruno se fue al monte donde nadie lo viera convertirse en bestia. Lejos del pueblo y bajo un frondoso árbol, esperó pacientemente que apareciera la luna. Mientras el astro nocturno llegaba, miraba las estrellas, pensando cómo le había sucedido todo esto. La respuesta estaba en lo que le dijo su novia sobre los brebajes que le preparaba la abuela a Susana para conseguirle hombres. Ella le dio algo en la bebida para hacerle un amarre con el que se había equivocado y lo convirtió en hombre lobo. Volvió a la realidad cuando miró aparecer la luna llena en el firmamento. Las energías que emanaban del poderoso astro nocturno hicieron su efecto y comenzó su transformación. El vientre empezó a dolerle, sentía fuertes dolores al estarle brotando las extremidades del lobo. Eso le hacía gritar espeluznantemente entre gruñidos. Una vez terminada su transformación, se fue caminando hacia la casa de Esther. Buscaría un rastro que le indicara de dónde había venido Susana convertida en zombie para poder encontrar la guarida de la bruja. No le fue difícil, ya que el humor de la carne podrida era muy fuerte y pronto encontró su rastro. Siguió el aroma, se dirigía a un camino viejo que iba al monte. Tiempo después encontró una choza muy bien oculta entre árboles y rocas. Una tenue luz la iluminaba. Debía ser la fogata que tenía dentro o un quinqué de petróleo el que alusaba su interior. Los gruñidos del lobo se confundían con unas palabras que la bruja pronunciaba. Seguramente estaba preparando algún hechizo. De repente cayó su frágil puerta derrumbada. Aquella bestia de un solo golpe la tiró, quedando frente a la malvada anciana. Esta se sorprendió, pero no lo suficiente. Estaba acostumbrada a lo sobrenatural. Regularmente hacía tratos con el innombrable. Sin embargo, la había tomado desaprevenida sin sus hechizos y eso la hacía vulnerable. La bestia emitió un rugido al lanzar su primer zarpazo. No obstante, la anciana, a pesar de su edad, lo esquivó con gran agilidad.
y respondió con otro, haciéndole un surco en la piel del lobo. Las uñas le habían crecido como garras de acero. Igual vio cómo se rejuvenecía. Ahora el asombrado era el Lican. No había duda que tenía pacto con el diablo. Fue como le dijo Esther, debía tener mucho cuidado al luchar contra ella. La herida que recibió el lobo, aunque era muy profunda, sanó en segundos. Entonces sacó su garra como lo hacen los gatos, creciéndoles desmesuradamente. Lanzó un rugido, anunciando que la batalla era a muerte. Una escalofriante risa brotó de su garganta, como aceptando el reto. Los dos saltaron al mismo tiempo, deslizando uñas y garras hacia sus cuerpos, haciendo tajos en ellos. Sus movimientos eran tan felinos como si estuvieran peleando unos gatos y se causaban brutales heridas, pero ninguno de los dos caía y seguían luchando. Sin embargo, el lobo era más grande, sus zarpazos tenían más poder que los de la bruja. Para esos momentos ambos tenían abundantes cortadas, pero la arpía se veía más herida. De un momento a otro iba a sucumbir. De repente la bruja tomó el quinqué, arrojándolo en su camastro. Era solo un petate, con tabla, ropa vieja y paja. Pronto ardió, propagándose el fuego rápido por toda la choza, hecha de troncos y palma. El lobo salió para no arder dentro de ella también. Pensó que la bruja se había quemado en el fuego, pero de repente, de entre las llamas salió una enorme lechuza, volando con cara de anciana. Al sentirse perdida provocó el incendio para poder huir convertida en pájaro. Condenada bruja era muy astuta. Sintiendo una gran frustración, el lobo lanzó un aullido y agarró camino sin ningún rumbo. Su instinto le indicaba que no debía entrar al pueblo convertido en un animal. Entonces, antes de llegar, se metió a una cueva. Ahí esperaría la llegada del sol para que despertara el hombre y durmiera la bestia. La batalla había sido extenuante y se quedó dormido. Cuando despertó ya era humano. Aún no salía el sol, pero el efecto de la luna se había disipado, perdiendo su poder. Aprovechando que aún estaba oscuro, se fue a casa de Esther. Su mente se estaba fusionando con la del lobo. Casi recordaba todo y debía contárselo. Quería decirle que había tenido en sus garras a esa bruja, pero se le escapó. Su novia estaba preocupada y al verlo llegar se alegró. Bruno le platicó lo sucedido sin omitir detalles. Le dijo que la arpía tenía pacto con el diablo. Primero se había hecho joven, después, cuando se vio perdida, se convirtió en lechuza para poder huir. Ahora sería difícil encontrarla. Esther le contestó que lo importante era que estaba vivo, ya tendría otra oportunidad de atraparla. Su novia tenía razón, muy pronto iba a enfrentarse nuevamente con esa arpía. Una tarde, Bruno llegó a casa de Esther y la encontró haciendo de cenar. Cuando entró, corrió hacia él dándole un gran beso, llenándolo de cariños. Le pareció un poco raro, era cariñosa, pero se le hizo exagerada. Sin embargo, no dijo nada, pensando que le tenía una sorpresa, como la llegada de un bebé. Amorosa, lo sentó en una silla del comedor y le preparó un café. Confiaba ciegamente en ella. Por eso nunca se fijó que le vació el contenido de un pequeño frasco. Después se posó en sus piernas y ella misma le dio a beber el café hasta que lo terminó. Entonces se levantó, emitiendo una carcajada al transformarse en la anciana bruja. Sin dejar de reír, entró en una habitación, luego regresó con Esther. Había tomado la apariencia de su novia para atraparlo. Con una voz maquiavélica le dijo: «Caíste, maldito, ya eres mío. En cuanto salga la luna y liberes la bestia, desharé tu fusión con ella para que entre en mi cuerpo y tú ya no serás nada. Después te mataré junto con tu perra». Bruno quiso irse contra la bruja, pero no podía moverse. El brebaje que le dio lo había dejado inmóvil. Además, estaba atado. En cuanto apareció el astro nocturno, Clotilde tomó a Esther y empezó a arañar su rostro. Quería que el chico se enojara para que sacara a la bestia más pronto. El verla en peligro y con la esencia de la luna, su reacción fue inmediata y empezó a transformarse. La bruja sonrió malévolamente,
Cuando vio que las extremidades del lobo empezaron a brotar, arrojó a Esther por un lado, comenzando su ritual. La bestia se veía saliendo del cuerpo de Bruno, pero se resistía a abandonarlo. Muchas veces se había transformado en ella, estaban fusionados y con nada podrían separarlos. Al convertirse en lobo, la furia incrementó su poder y con él pudo dominar la magia del hechizo. Rompió sus ataduras como simples hilos, de verdad estaba furioso. La anciana quiso agarrar a Esther para amedrentarlo, pero no estaba en el piso, se había alejado de la bruja. Ya no tenía armas persuasivas para dominarlo, solamente las suyas, y debía luchar con ellas. El Lycan se lanzó contra la bruja, le tenía odio y quería destrozarla. Esta vez solo uno de los dos viviría. Nuevamente brillaron sus pavorosas uñas, solamente con ellas podría darle batalla al lobo. Sus zarpazos hablaron por ellos, iban y venían, rasgando el aire para pegar en sus cuerpos. La anciana se convertía en lechuza, serpiente, oso o en cualquier animal, pero ninguna transformación podía con la bestia. Sus golpes cada vez la debilitaban, la lucha era brutal. Esther veía todo desde un rincón hasta que un zarpazo de lobo entró de lleno en el pecho de la bruja, sacando su corazón y cayó herida de muerte. Antes de morir tuvo regresiones, se convertía por segundos en los animales que utilizó para hacer daño. Por último quedó en anciana, después el puro esqueleto, luego cenizas. La bruja tenía cientos de años y al morir se desintegró. También la bestia desapareció del cuerpo de Bruno. Ella lo había creado y con su muerte se fue el hechizo. La bruja sin saber cayó en su misma trampa, una trampa que ella creó al querer hacerle un amarre a Bruno con agua de calzón, marcando su final.